Imaginen por un segundo a un director capaz de definir la comedia romántica moderna y al año siguiente aterrorizar al mundo con la adaptación más claustrofóbica de Stephen King. Imaginen a alguien que puede hacernos llorar con 4 niños buscando un cuerpo en las vías del tren y luego hacernos memorizar cada línea de diálogo del juicio más recordado en la historia del cine. Durante una década logró lo que matemáticamente parece imposible en el cine: saltar del terror psicológico a la fantasía medieval, al drama judicial, a la comedia romántica o una road movie, todo sin dar un solo paso en falso. Rob Reiner no solo hizo películas, fabricó clásicos culturales. Este hombre dirigió Stand By Me, A Few Good Men, When Harry Met Sally, Misery, This is Spinal Tap, The Princess Bride y The Sure Thing en un arco de 8 años. Al menos 5 de ellas son absolutos clásicos indiscutibles. Rob Reiner construyó nuestra infancia y definió nuestra adultez. Y luego se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que abandonó esta tierra trágicamente a pocos días de esta grabación. Lo cual nos trae una pregunta en la mesa del día de hoy. ¿Fue Rob Reiner un genio invisible o un artesano con suerte? Intentaremos responder esta pregunta analizando 2 de sus clásicos indiscutidos. Por favor, pasen y tomen asiento. Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy. Yo soy Sebas. Yo soy Iván. Bueno, qué bueno estar nuevamente los tres juntos para hacer este doble feature de Rob Reiner, para hablar de estos dos, un adelanto clásicos absolutos como es Stand By Me y Misery. Películas que yo creo que habremos visto hasta el hartazgo varias veces en estos sábados de superacción, o no sé en Colombia cómo, si había sábado de superacción o cómo había, o domingos. Domingos de acción. No sé. ¿Domingos de acción? No sé cómo se llamaba, pero sí, había algo así. Pero bueno, son películas que creo que vimos de chico, se vuelven a ver en otra época. Creo que un poco este desenlace lamentable que tuvo la vida de Rob Reiner nos da la oportunidad acá de poder charlar de su cine. Y como bien decías, Iván, en la presentación, es tan potente y con tantas grandes películas que tuvimos que elegir solamente 2 de todo ese listado que tiene, como para poder conversar un poquito de este gran realizador. Y bueno, a ver qué recuerdos tenemos de estas películas. De Misery yo leí el libro. O sea, esto es como una especie de Rob Reiner especial, Double Feature, pero Sí. También siempre de alguna manera está Stephen King metido. O sea, no sé cómo Exacto. hace. Lo podemos pero- rehusar cuando Stephen King pase, cuando cuelgue los guayos. Sobre todo con cosas de los 80 y los 90, ¿no? Estuvo como Sí. muy, muy presente. No había año en donde no salía una adaptación de Stephen King en esas épocas. Sí, pero este año también, el año pasado, el 2025, también hubo. Para este año que viene también, para el 2026, Long Walk. perdón. Claro, no, y bueno, It, la serie Welcome to Ah, Derry sí, también. exacto, sí. Cierto. De Running Man, o sea, siempre También, sé que, cierto. bueno, a ver, es muy no vamos a hablar de Stephen King, pero bueno, Sí. es una Saquémoslo de una fuente vez, saquémoslo de inevitable, una ¿no? vez a Stephen King. Cambiamos. Cambiamos. Afuera Rob Reiner, entre Stephen King. Tachalo, este es el doble feature. Tachala No sé- doble. La general. No sería un doble feature, si no tendrías que elegir ahí, bueno. Pero bueno, no sé. Estas películas, ¿cuándo las vieron? A ver, en mi caso no son películas que yo haya visto en cine. Es más, creo que ni alquilé. Las vi en televisión 100% las dos. O sea, nunca, no. En esta Yo, historia de sábados. yo les tengo que confesar, yo Stand By Me no me la había visto. Y yo creo que en la televisión colombiana no la pasaban. Estoy casi seguro. Misery la vi, me acuerdo mucho que la vi en el colegio, porque la puso un profesor en clase de inglés. Esas, no sé, ¿recuerdan? Cuando el profesor no quería hacer clase, entonces ponía película. La película. Y me acuerdo mucho que la vimos porque el profesor estaba como, no sé, viendo para otro lado, como que no estaba poniéndole mucha atención. Pero hay la parte en que le rompe las piernas, ya con el spoiler adentro. eh, Esa parte, el profesor paró la película y la empezó a devolver y a ponerla cuadro a cuadro, con todos los El alumnos sádico. de, Ah, bueno. tendríamos 11, 12 años ahí viendo cuadro a cuadro cómo se... Entonces me acuerdo muchísimo de va a esa pasar película. si se portan mal, ¿no? Sí. No duró mucho más el profesor en el colegio, imagínate, un colegio católico. Imagino.
Pero tengo un recuerdo muy vivido de esa película, sobre todo por esa escena. Es que esa escena vendió esa película. Creo que, obviamente, te gusta Rob Reiner, te gusta, no sé, Kathy Bates o te gusta Stephen King, la ves. A todo el resto de la humanidad, esa escena es la que vendió la película. Sí, convencido. Sí, y esa escena, o sea, me acuerdo que, me acuerdo cuando vi la película después, no sé quién había escuchado que decía que en el libro era más dramática todavía. Entonces Es que fui se al los libro, corta, ¿no? sí, Los pies en el libro. directamente, o sea, se los corta con una sierra. Sí, sí, sí. Pero igual, no sé qué es más gráfico, pero el tema de cómo le fractura con la madera cuando le va poniendo la madera, o sea, es Toda una la película tan, preparación. Claro. sí, tan claustrofóbica, ¿no? Está tan bien actuada, está tan bien armada toda la... Bueno, es un gran libro, ¿no? Pero la película son este tipo de películas que potencian, ¿no?, lo escrito. O sea, en el sentido de que podés ver la película, podés leer el libro, la experiencia es diferente, pero, pero son dos grandes obras. Y, Sí, sin duda. y yo creo que toda la parte de thriller que tiene, si quieren, bueno, ya estamos hablando un poco más de Misery y después vamos a Stand By Me, digo, para no ir yendo y viniendo. Ujú. Eh, Toda la parte es una película, no sé, después salió The Panic Room, hay un montón de películas claustrofóbicas, pero esta película es una película en donde tenés dos personajes, ¿no? Un personaje de James Caan y de Kathy Bates luchando, ¿no? O sea, en principio no entendés un poco cómo va la historia, que es es la fanática número uno, ¿no? Ujú. De este escritor, y vas viendo poco a poco cómo se va desarrollando y cómo va un poco la paranoia y lo psicópata de esta mina, que encima ganó el Oscar, creo que, por esta actuación. Y es que no me cabe duda, ¿no? Esa doble cara, esa bipolaridad que tiene el personaje, que sonríe y es la persona más amorosa del mundo, y después de repente se enfada y querés correr porque decís, esta me va a descuartizar en pedacitos. Es Kathy Bates, no sé qué decir, una descoce en esta película. Y es un gran villano, ¿no? Un villano, porque claro, al principio lo ves y es casi la heroína, ¿no? Que como empieza la película, ¿no? Que hay un choque, está este escritor y por esta tormenta de nieve y por él querer ir a Nueva York se choca y ella lo salva, ¿no? Entonces es casi que la heroína, es una persona que es una enfermera, lo está salvando de la tormenta, le está haciendo de todo, pero cayó fue directamente en las garras del lobo, ¿no? Y a medida que va pasando la película y vas viendo la verdadera personalidad de esta persona, o no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Porque al final tiene las dos cosas, ¿no? Es una persona que lo quiere salvar, que lo quiere nutrir, pero lo quiere tener ahí amarrado a una cama y que haga las cosas que ella quiere, ¿no? Entonces es increíble que yo he visto en muchos lados que ponen como de los mejores villanos de la historia, ¿no? Y es Ujú. cierto, ¿no? Eso es increíble cómo hace esta actuación, esta Kathy Bates. Sí, yo creo que también sí, ayuda mucho todos los encuadres que tiene, sobre todo la visión que tiene, esos contrapicados de la visión de James Caan desde la cama, donde Claro. ya cuando él se despierta ve la cara a ella, ¿no? Asomándose, en donde uno como espectador se nota como un poco en el rol del enfermo, ¿no? Que está en la cama, eso te lo hace sentir un poco, es bastante inmersiva. Ahora que estamos con Avatar y toda esta historia, esta película sin CGI, sin nada, Ah, es inmersiva en el sentido de que te mete en la piel de este tipo que en definitiva está postrado en la cama, porque gran parte de la película lo único que hace es estar tirado en la cama tomando pastillas, hasta que entiende, ¿no?, que las pastillas no eran tan buenas. Pero bueno, cómo usa todos los efectos, ¿no? O sea, de cámara, de la ubicación, como para hacer enfatizarte un poco todo el poder que tiene ella sobre él, ¿no? O sea, me parece que eso está muy bien logrado. Sí. sí, está llena de... Es, la mitad de la película creo que es un primerísimo primer plano de la Sí. expresión de uno o del otro, la expresión de terror de él y cómo va cambiando la expresión de él, ¿no? Porque al principio obviamente no sospecha nada, después como que empieza a sospechar y que va subiendo en tonalidad sus sospechas y su terror hacia ella. Hasta que después ese terror pasa a furia, ¿no? Por la frustración de querer escapar y que no puede, y después la termina odiando. Está bueno también el personaje de James Caan, cómo va cambiando
pasando por todas las fases esas de una persona secuestrada, que supongo debe ser también esa intención. Y ella, nada, qué sé, ya está. Ya dije, es una genia. Nada, no creo que haya nada más que agregar. Lo lleva el papel de forma espectacular. Y que al final este James Gunn también descubre cómo hacerle daño, ¿no? Que se da cuenta que a pesar de que no tiene fuerza física, ¿no? Que está postrado en una cama y eso, él también descubre cómo ponerle el terror psicológico, ¿no? Cómo manipularla con lo que va a escribir, cómo hacerla sentir mal, porque, bueno, ya salió hace 30 años la película, ¿no? Pero al final le da lo que quiere y se lo quita, ¿no? Y se lo quema Sí. inmediatamente, ¿no? Entonces se sabe cómo también manipularla, cómo jugar el mismo juego que juega la otra persona, ¿no? Entonces, sí. Y una Sí, historia como muchas de Stephen King, de un escritor, ¿no? Así como de la otra película también de Stand By Me, que también el protagonista es un escritor, esto también es el escritor, ¿no? Entonces es muy reflejado él en lo que, eh, en la historia, ¿no? Sí, tanto se refleja las historias que hasta una historia que escribió de Dark Tower, él está en la historia directamente, como el escritor del protagonista. Sí, eso es cierto, pero está bueno que los personajes no son estúpidos, ¿no? Ni uno se deja engañar del todo, ni el otro se come todo lo que el otro le vende. Viste, ¿no? Muchas películas abusan un poco de eso, de lo fácil del engaño. Y esta película, sin embargo, está todo el tiempo tirando de un lado y del otro a ver quién es un juego de ajedrez, ¿no? A ver quién ujú. es el que mejor puede llegar a manipular, aunque sea un poco al otro personaje. Está muy, muy bien. Sí, es como un conocido, se van ahí conociendo, ¿no? Entre un poco Se van cuáles son midiendo, claro. se van midiendo cuáles son las intenciones, sobre todo él, ¿no? O sea, realmente cuáles son las intenciones de ella, qué es lo que quieren de él, ¿no? En el sentido de que, y en la medida que se van conociendo, es un poco ahí, un poco lo que decías, ¿no? Es un juego para ver en dónde en dónde te lastimo, o sea, dónde puedo aprovecharte, dónde puedo un poco jugar un poco para escaparse, porque él no tenía manera de salir de ese lugar, sino era un poco cediendo, ¿no? Y queriendo escribir esa novela que ella le pedía. Sí. Yo creo que tiene muchas escenas, más allá de la escena de que se le rompen los pies, muchas escenas que le quedan a uno en la cabeza, ¿no? El Que yo me vi escopetazo. esta película, sí, el escopetazo, o Buenísimo. cosas que le quedan a uno en la cabeza, el pingüino, que el pingüino siempre mira hacia el sur, Mm. ¿no? O sea, yo me vi esta película hace, sí, por ahí hace más de 20 años, ¿no? En el 2000 yo creo que me la vería, y todavía me quedaba la escena del pingüinito y que por el pingüinito que siempre miraba hacia el sur, cómo se intenta escapar cada vez, cuando le lleva las hojas y le escribe que estas no son las hojas buenas, ¿no? Para escribir, sino que se borronean y le escribe smudge y le borronea ahí encima. Entonces, como que se queda en uno esa película, ¿no? Que eso, yo creo que muy pocas películas logran, ¿no? Que uno se acuerde de tantas cosas después de vérsela y sobre todo después de tantos años. Sí. Yo te digo que Bueno, cierro los ojos y veo la cara de Kathy Bates sonriendo y al instante siguiente poniendo esa cara terrorífica cuando se da cuenta que el otro no sé, quiere hacer algo que escapa a lo que ella quiere que haga. Es muy cierto. sí, es aterradora, o sea, toda la parte porque aparte es una película que con nada logra esa tensión, ¿no? En el sentido, en la parte del libro es más sencillo, ¿no? O sea, uno se imagina lo que está leyendo, pero a nivel de una película, plasmar y sobre todo transmitir ese nerviosismo, el personaje, lo psicópata, ¿no? El personaje de Kathy Bates, en el sentido de que no sabe un poco lo que quiere, en el sentido de que por un momento obviamente lo maltrata, después cuando ese tema de las hojas es como que la mina está perdida, ¿no? Sabe cómo se pudo haber equivocado, qué error cometió. Entonces esto es como o sea, en un punto parece una obra de teatro, ¿no? O sea, son dos personajes que están ahí dando vuelta, conociéndose y tratando de sacarse ventaja uno del otro. Y, Sí, y, y habla muy bien primero de un gran libro, no sé, yo no me leí Misery, pero seguramente será un gran libro, pero también un gran director, ¿no? Que puede llevar esta historia que es muy buena y mantenerle el hilo en el cine, ¿no? En el video a que uno está ahí pegado viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces,
Sí, ahí nota uno la genialidad de director que es este tipo, ¿no? Con estas tomas, con tener siempre la historia a un ritmo muy bueno, ¿no? Que al final no es una película muy larga, ¿no? Es un No, poco menos de 2 horas, ¿no? una hora y media, sí, Entonces son, sí, una hora sí, 40. 1 hora 40, ¿no? Entonces está muy bien. Pero ¿les pasó a ustedes, como me pasó a mí, que conociendo ya toda la película, todo lo que iba a pasar y todo el nivel de tensión, a mí se me bajó bastante? Es una película de esas que desgraciadamente pierde mucho al saber qué es lo que va a suceder y todo lo que va a suceder. No es una revelación final como Sixth Sense, una cosa así, pero sí sabes para dónde va a ir todo el tiempo. Entonces a mí se me perdió un poco en el revisionado la grandiosidad que la primera vez me dejó estupefacto, pero ahora Sí. ya bastante menos. No, No, está buenísima la película, es espectacular, pero quiero decir, desgraciadamente tiene este tipo de películas, ¿no? Esa pega que pierde un poco de fuerza al reverse. a mí no me pasó eso, o sea, a mí me siguió generando esa... Hacía tiempo que no le había ese nerviosismo, ¿no? Esa tensión. Yo creo que un poco lo que decía Iván me parece está bueno y habla muy bien del director que con dos grandes libros como estos, él genera dos grandes películas y eso no es algo fácil de hacer, en el sentido de que hay 10.000 adaptaciones más de Stephen King o de libros o de otros autores, en donde por ahí son grandes libros, grandes obras y la película por ahí no llega no está a la altura. Acá en este caso yo creo que en el caso de Misery, que es la que estamos hablando primero, es contundente en cuanto a lo que muestra, cómo lo muestra, sobre todo esa tensión, ¿no? O sea, toda esa parte de escape, de no saber qué va a pasar, está bien logrado. Sí. Dark Tower, ¿no? Te estamos mirando, ¿no? Esa es la que todo el mundo creía que iba a ser la película de Stephen King y Bueno, no, Exacto. o sea, Un desastre. Va, yo no la vi, sinceramente. Pero es que no me imagino, es que esa es otra cosa para adaptar. No sé si es tan fácil hacer una película de no, es ese tipo. Además son imposible. 7 libros. Aparte este Está era el conectado con primero. otro. Sí, Sí. no sé. Pero bueno, no Bueno, sé. A ver, si les parece, para no estar dando vueltas, pasamos a Stand By Me. No sé, ¿qué recuerdos tienen de esta película? mis recuerdos fueron de ayer cuando me la vi por primera vez. No, esta película yo la tenía en mi lista desde hace rato porque es de esos clásicos de los 80s que te ponen en todas las listas, ¿no? Esta es la que te tienes que ver y esto era los actores jóvenes de los 80s que salían en todas las películas, Corey Feldman, eh, River Phoenix, que siempre que hablan de River Phoenix era el que iba a ser la estrella, no Joaquín, no su hermano. Entonces, la verdad, el sí próximo quería Shane vérmela. Dean, le decían. El próximo James Dean, exactamente, porque tiene toda la pinta y la nariz respingada y sus Nah, era papeles bueno. dramáticos, ¿no? Sí. Em, pero es una gran película. O sea, para mí, eh, bueno, sí, también crecimos con películas de los 80s, ¿no? Yo creo que no la pasaban mucho en televisión colombiana porque cuando yo crecí en Colombia, digamos en los 90s, era más acción lo que pasaban. Entonces pasar una película dramática en los sábados y domingos era un poco complicado, ¿no? La gente quería ver era músculos y balas, ¿no? Entonces, seguramente por eso nunca la vi, porque es una película como un coming of age, Sí. ¿no? Es, Ujú. es, es todo un viaje, ¿no? Entonces toca ponerle también atención a la película, que también te mantiene en suspenso la película, ¿no? No era algo, yo reconozco a Stephen King por lo que es thriller, ¿no? Lo que es de pronto las películas de horror. Y esto es un poquito diferente, ¿no? Esto es algo como, sí, una película de unos jóvenes que están como perdiendo su inocencia. Eh, entonces, sí, unos niños de los años 50 que están más traumatizados por sus padres que cualquiera. Eh, pero es una gran película, es una gran película, corta, divertida, dramática, de pronto te puede sacar incluso hasta una lágrima y me gustó bastante. En mi caso, yo sí la vi de chico, no me acuerdo a qué edad, pero no sé, adolescente o preadolescente tal vez.
y la tengo en la bóveda de Svalbard elegida. Creo que algunos de ustedes tienen Misery también, así que las dos están en la bóveda. Así que no, eso es obviamente porque es unas películas a mí me marcó bastante en la época que la vi, y te marca el sentido de la amistad, creo muchísimo, sobre todo si la ves de chico. Y me gustó haberla vuelto de grande, hacía muchísimo, no la veía, porque llega de una forma distinta. Yo creo que de chico te atrapa la aventura Sí. y la fuerza de la amistad entre ellos, y de grande te apela a una cosa distinta, que es esos amigos que hiciste alguna vez en la vida y que pasaron y que tal vez perdiste un poco el contacto, ¿no? Porque así es también un poco el final de la película, Sí. cuando cuentan qué pasa con cada uno de ellos. Y eso a mí me hundió bastante el corazón un poco al final. Sí, son esas películas que ahí cuando terminas se te atraganta, ¿no? En la garganta sentís una pelota y se te hinchan los ojos, porque a mí por lo menos me empieza a pasar eso, empiezo a pensar en muchos amigos de la vida, y que por un motivo o por otro, sin quererlo, perdés el contacto. Y Claro. entonces eso creo que es lo que también tiene genial la película, que tiene esos distintos niveles en los que funciona, ¿no? De la aventura hasta algo tan profundo como eso. Y si te pones a pensar, en realidad, la película, la premisa es bastante tonta, no pasa mucho en la película, pero sí lo poco que pasa y la relación entre ellos y lo que significó estos 2 días que les cambió la vida a todos, son 2 días que a ellos, a los personajes, les cambia la vida. Es muy profundo, y creo que es el valor que tiene esta película. Es una película espectacular. Sí. Sí, yo creo que sobre todo habla de la amistad, ¿no? O sea, Stephen King en varios de su obra, ¿no? En It también, o sea, en esta película también habla un poco de la amistad de esa edad particular, ¿no? O sea, como un poco que no es cualquier edad, no es lo mismo tener amigos a los 18, 20, a los 40 y pico. O sea, la amistad es diferente, y como que en definitiva la amistad en esa preadolescencia, adolescencia es diferente, ¿no? O sea, no vas a tener esos amigos que tuviste en esa edad jamás. En el sentido y no porque sean mejores o peores, sino porque tiene que ver un poco con tu crecimiento, Claro que sí. con tu forma de empezar a ver el mundo, ¿no? Y me parece que eso tiene la potencia la película. Es tan potente eso que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, con Stranger Things es tan importante un grupo de chicos, ¿no? O sea, que esa potencia de cómo ves crecer a esos chicos, cómo de esa amistad, ¿no? Que es esa pequeña unión que vos decías 2 días en la vida les cambia, ¿no? Y después, por lo que sea, las vidas siguen, ¿no? De manera un poco aleatoria, pero eso es como un hito, ¿no? En sus vidas, y fue como un punto importante que los cambió, que los marcó. Y yo creo que eso también es un poco lo que se traslada al espectador, ¿no? O sea, Sí. uno también encontrarse con esa edad, reconocerse por ahí si uno la vio de joven, ¿no? O sea, y entender que por ahí eran pares, ¿no? Cuando la estabas viendo tenías más o menos la misma edad y te encontrás, viste, con tu grupo de amigos, que alguna aventura y pensás que Sí, al sos día parte, ¿no? siguiente querés salir a buscar un cuerpo en Claro, algún lado de Sí. tu barrio, lo que sea, claro, obviamente. tal cual. Y Bueno, en después de Colombia de grande, pronto te lo encuentras, pero O también, viviendo en Latinoamérica, ¿por qué no? Lo que sí es, salen con esas cosas tan incómodas. Yo, hace algo que no haría, es salir con una bolsa de dormir colgada de una sí, cuerda en la espalda. Déjame joder. sí, Es una sí. mochila, amigo. bueno, pero no Y estaba bueno, esa, y se fueron todos y ninguno llevó comida, ¿no? Se van a ir También, la 2 días y no llevó comida, agua, comida ninguno. tenían 2 cantimploras, 1 litro para todos No, en el Sí, cuarto. pero es que tiene que ver con la fantasía de un adolescente, o sea, no vas preparado, o sea, ahora pues lo miramos de Lógico, otro lado, lógico. entonces claro, no, pero es genial la mirada del director de Rob Reiner, porque en el sentido son sí, chicos que están emprendiendo una aventura que tampoco saben a qué van, o sea, porque es un encuentro, no es Sí, un sí, sí. dito de que no, aparentemente, y dice, bueno, vamos a buscarlo, y en eso como que creo que sin entrar en detalles de nuestras vidas y demás, nos ha pasado que hemos tenido diferentes, Uf, no de este estilo, pero de diferentes aventuras que sí, ni te imaginabas o que te querías ir a hacer algo con un grupo de amigos y eso en definitiva te marcó.
y tal vez con eso que te marcó no los volviste a ver, o por ahí sí, te seguís viendo, pero es como que esa época es muy fuerte, tiene una potencia tan grande que para mí es lo que hace grande a la película, ¿no? O sea, eso es un poco lo que a mí me gusta de Y, esa película. y lo que alguna vez dijimos también, que en realidad no importa lo que van a hacer, lo que importa es el camino. Lo que Camino, importa obvio. es todo lo que ellos viven hasta que llegan al momento que dura. Además, Sí, en la película está muy bien, como decís, por el director, porque en realidad ni siquiera importa cuando llegan al cuerpo, ni siquiera importa el cuerpo, porque lo que Sí, importa es lo que pasa con la otra banda de los chicos más grandes. sí. Lo del cuerpo es anecdótico. anecdótico, exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que es una película muy también, incluso más que mystery, más literaria, ¿no? Con el narrador ahí que está hablando en el fondo, incluso en el momento en que se inventa la historia, que los amigos le piden que les cuente una historia, pone la historia ahí en la película, ¿no? No solo que la cuente, sino está ahí como si fuera parte de la película, la historia del niño que come pay de manzana, de pay de mora, no sé qué es. Sí, sí. Y creo que es un tema también muy clásico americano, ¿no? Si uno va a ver películas, yo creo que esta película es muy, muy gringa, ¿no? Muy americana en cuanto a ese tema de los niños que van a hacer su búsqueda y que me recordó mucho a de pronto Huckleberry Finn, ese tipo de historias, ¿no? Que de pronto son un poco más antiguas, pero que son de ese tipo de historias de preadolescentes que se van. Los papás no sé qué pensaban en los 50, pero se pierden los niños 2 días y no pasa nada, ¿no? Es como, como Yo creo que yo no la veo tan estadounidense, creo que es algo que puede ser global. El tema es que nosotros somos bichos de ciudad, eso es lo que a mí me sucede. Al criarnos en una ciudad, nosotros nos íbamos de aventura, que agarramos la bicicleta y nos íbamos 2 kilómetros para un lado, pero no terminaba la ciudad nunca, ¿no? Estaba siempre rodeado de casas y cosas. A mí me parece que si me pongo a pensar, qué sé yo, en Argentina, por ejemplo, de donde vengo, seguramente este tipo de cosas pasan en lugares más rurales o sí. en pueblos. Una ciudad es mucho más difícil, pero yo estoy convencido de que esto no es algo ajeno a otros lados de Latinoamérica. Me parece que pasa más por el lado de urbanismo, no urbanismo, ¿no? Y nuestras aventuras eran distintas. No, Sí, sí, sí. no era de cuerpos. Pero más en el sentido del tipo de historia, ¿no? El tipo de historia es muy de crear la gran novela americana, ¿no? Que es lo que tienen los gringos en la cabeza, Ah, ¿no? el Que sueño quieren crear americano, sí, el sí. sueño americano, la novela americana, de cómo es la vida americana, ¿no? Eso es como tratando de recrear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Sí. para mí, eso es, en ese Sí, sentido, es eso muy... siempre está implícito, yo creo, en un Mm, punto. Lo que pasa es que a mí me pasaba viendo un poco, entre paréntesis, otras películas este año que me puse a pensar, es muy fácil, en el caso de Stephen King es mucho más cómodo para él y la zona de confort escribir sobre un escritor, ¿no? Y artistas que son más de cine independiente y eso, hacer una película sobre alguien que escribe para cine o qué sé yo. Lo vemos mucho en Woody Allen, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y me pasó con las de Guadagnino, por ejemplo, ¿no? Tienen las cosas mucho más próximas. Y vos ves muchos personajes en las películas que son artistas, muchísimos, y que si te pones a pensar la relación de cantidad de artistas que hay en una sociedad es mínima comparada con la cantidad de, no sé, abogados, contadores o lo que sea, pon el nombre de que sea. Pero, sin embargo, están mucho más representados en las películas o en los libros, los escritores, y es justamente por la proximidad y el conocimiento sobre ese mundo, porque si te pones a escribir sobre un mundo que no conoces, tenés que ser muy bueno y puntilloso para transmitir algo creíble, verosímil, ¿no? Mucho más difícil. sí. Entonces, creo también que por eso vemos también muchos escritores en Stephen King o muchos artistas en otros directores. Si hablamos de experiencia, yo creo que Stephen King o el director no habían visto un muerto que había durado 5 días en el campo, Bueno, porque ahí tenés. O hacer una persona, RCP. el Exacto. muerto está recién muertico, ¿no? Exacto. Quién sabe cuántos días ya lleva ahí, eso no se debían poder ni acercar del olor de ese muerto y estaba fresquito. Tampoco sabe de sanguijuelas, porque Sí, tampoco. sanguijuelas. Si alguna vez alguno agarra una sanguijuela, si vos te la sacás
las sanguijuelas cuando te muerden te inyectan un anticoagulante, entonces la sangre empieza a salir y salir y no para de salir. O sea, si tenés 20 sanguijuelas y te sacas todo, empiezas a desangrarte de una. Y no es que te vas a desangrar, pero quiero decir, pero vas a Bueno, dejar de... dicen que Stephen King no es muy ávido de investigar un poco en cuanto a las cosas estas que estamos comentando. O sea, como que es más de Sí. escribir, me gusta. Y un poco por ahí se nota en estas cosas, ¿no? Que no es tan Dicen de Stephen King, riguroso. dicen de Stephen King que no se acuerda de la mitad de las novelas que escribió Sí, porque sí, estaba completamente drogado cuando las escribió. lo No dice creo él que se mismo. haya Lo puesto a dice él investigar. mismo, Sí. sí. No, no. Pero bueno, es una gran película y me acuerdo lo que me acuerdo yo de esta película ahora, no me lo acordaba antes, pero el tarro de caramelos, no sé si se acuerdan del final, que dice que los amigos entran y salen de la vida como caramelos Sí, dentro de un tarro, ¿no? Algo súper melancólico, Sí. pero que es real, es sí, súper Bueno, sí, real. es la vida. Es Sí, así. sí, se la vi. sí, sí, Total. sí. Yo pensé que iban a matar al personaje de Kiefer Sutherland, ¿no? ¿Es Kiefer? ¿Es Donald? No, Kiefer. Sí. Este es Kiefer. Este es Kiefer Kiefer, Sutherland. el Sí. hijo. Yo pensé que iba a morir, ¿no? Porque desde que muestran la pistola, esa es la, ¿cómo se llama? La pistola de Chekhov, ¿no? Alguien tiene que morir a manos de esa pistola, ¿no? Pero al final no. Estuvo bien, ¿no? Fue como el desenlace, ¿no? Todos sabemos que al final de la película la pistola tenía que servir para algo, pero pensé que le iba a disparar al otro. Para mí en mi cabeza, que ya me estaba armando el final antes de verlo, era que el escritor lo iba a matar y el otro, el amigo, se iba a echar la culpa porque era el que todo el mundo pensaba que era ladrón y que era de una mala familia, ¿no? Para mí ese era como el final esperado, ¿no? Sí. Rompe el Pero, molde, cierto, mm, rompe el molde de traer artilugios que después no son usados a la historia, es cierto. Pero la pistola la dispara, supuestamente la única bala que tiene en la recámara al principio contra el tarro, cuando están con un barril, no, creo. pero dijo que había llevado más balas. Ah, ok. Él dijo que había llevado más balas y que el papá se iba a imaginar que se las había gastado borracho disparando. Ok, no me acordaba. Entonces, no. Imagínate si está el padre borracho, ni se dio cuenta que el hijo se fue. Sí, Sí. se llevó la pistola, olvídate. En eso sí es muy americano, En eso los sí, niños con claro, pistolas. Eso sí, eso sin duda, eso sí. sin duda. Yo lo último que me encantó de esta película, que me trae memoria, esta película es muy nostálgica, ¿no? Para alguien que la ve de grande. Son esas tertulias nocturnas con amigos de hablar de cualquier cosa. Uf, Ellos cuando están sentados alrededor del fuego y están hablando no me acuerdo qué era, pero no importa, porque no importa lo que hablas, son esas cosas que debatís muy profundamente y filosóficamente y de cosas que no tienen sentido, qué sé yo, envoltorio un caramelo, y bueno, y esto así, qué sé yo, y esas cosas que de grande las vas perdiendo, y yo las añoro tanto, porque las o se disfrutaba convirtieron tanto. en foros de internet. Sí, Porque pero es que, ¿quién puede ganar? ¿Superman o el super ratón? sí, puede ser. No, Sí. y en Pero, grande armás un podcast para hablar de cine y contar este exacto, sí, tipo de tal cual, cosas. tal cual. El próximo Sí, 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 episodio tenemos que hablar del tema este que sacaron ellos. pero sí, todas esas conversaciones que tenía uno es súper nostálgico, ¿no? Él dice, ¿no? Que incluso las conversaciones más importantes antes de que descubriéramos a las chicas, ¿no? Entonces, esas eran sus Claro, conversaciones, ¿no? claro, Mm. exacto, exacto. Sí. Yo creo que son dos joyas estas películas, de todas las que tiene, ¿no? O sea, porque un poco ya las comentaba Iván en la intro. Yo creo que toda la filmografía de Rob Reiner es para verla nuevamente y va pasando un poco, ¿no? De todos los estilos sin riesgo alguno. Sí. No sé si Si queremos quieren, hablar un poquito más de otras películas del sí, director. Sí, por favor, se Willy, lo tú que te las merecen. sabes todas, tienes la Willis. lista, ¿no? Obvio. Bueno, están ahí, pero yo estoy seguro que estas, más de la mitad, seguro más de la Se mitad de ustedes la vio. vieron. Sí. No sé si se vieron la primera con la que tuvo éxito, que se llama This is Spinal Tap, del Sí, 84. ¿Sí? ¿Y qué sí, sí, onda? sí, ¿La sí. viste A mí ahora o me, la viste hace mucho? no, la vi hace mucho, la vi hace mucho. Porque esta es de las primeras películas, o no sé si esta fue la que se inventó el mockumentary, ¿no?
que es Sí, creo el... que sí. Creo que sí. Me animo a es decir que sí, pero no estoy 100% seguro. Sí, para mí es un clásico esta película. eh, a mí que me gustaba el glam rock, el metal este Ja, de los peludos, cómo se burla de esto sin burlarse, o sea, como que es también con cariño, ¿no? Esa es es la una forma carta, un de love letter a un todas love las bandas letter, de rock, sí. pero también diciéndole lo tontos que se ven, ¿no? O sea, lo tontos que se ven. Usted sí, póngamelo en 11, ¿no? Porque todos llegan al Lo del 10 pero 11 es el mío genial. llega al 11. Lo del 11 es Y genial. Esa escena es genial. Además le dice, pero ¿por qué no lo hacen súper potente y al más potente le ponen 10? Y el otro se queda sí, mirando así, piensa, sí, mira, vuelve a sí, mirar como al que- coso y le dice, este tiene 11. Sí, exacto. Es buenísimo. Y es Rob Reiner, ¿no? El que sale en las películas del director haciendo, sale Mm. muchas veces en esta película. Yo creo que ahí fue Ah, que conocí a Rob Reiner, de pronto sin darme cuenta, es Claro, tal pero cual. actor, es es una actor película. también. Él, aparte de Sí, director, sí. antes fue actor. Mm, Entonces, Es un sí. poco como, sí, sí. Sí, pero como es el Ron documentary, Howard. él es el director del documental, ¿no? Y les eso. hace preguntas y les va haciendo cosas. No me he visto la segunda parte. Eso sí, no sé qué tal Salió está. este año, Salió el Sí, año sí, sí. pasado, El año pasado. el 2025. 2025, sí. Sí. Es De muy loco hecho, que sea la última película, ¿no? O sea, es la última película y le hicieron las últimas entrevistas hace semanas nada sí, más a Rob Reiner, Mm, antes de sí, que sí. el hijo Que lo el hijo mate. lo mate. Los mate, sí. ¿no? Él y la mujer. A mí con Spinal Tap lo que me pasó es que en el momento en que la vi no la supe apreciar porque yo creo que es una película muy admirada por la gente que representa, ¿no? Todos de hecho hay muchas anécdotas, qué sé yo, no sé, de todas las bandas de rock de esa época, Ozzy Osbourne, qué sé yo, viendo esta película y amándola, porque está basada en muchas historias de backstage de todos ellos, muchas cosas que pasan ahí, que están más desarrolladas, y me parece que era bien así de nicho y los chistes que tiene son puntillosos, ¿no? Son esos chistes creo que el de Eleven por ahí es el chiste más recordado y el más mainstream, pero después tiene mucho humor entre líneas esta película, que yo en su momento no supe leer. Después de grande la aprecié, obviamente, mucho más. Y eso que yo siempre fui fan de la música, de hecho, siempre fui primero fan de la música después del cine. Pero es una lástima que a mí en su época no me pegó tanto. Pero sí, es una película que es un clásico, súper clásico, y es un molde para muchas cosas que vinieron después, como decís vos. Inventó el mockumentary, también es un molde para películas de rock, porque a pesar de ser así tipo documental, sentó muchas bases de cómo hacer un documental de rock, ¿no? Esto. Y creo también que es ese tipo de películas que marcan una era y un género, así como Monty Python, ¿no? Los ingleses son muy buenos en esto, ¿sí? Que los Sí. parió, son muy buenos. Sí. Así como Monty Python creó un subgénero de comedia, o de Hitchhiker Guide to the Galaxy, un subgénero de radioteatro, ¿no? Esas cosas icónicas así, tan clásicas. Creo que This is Spinal Tap va también por ese lado. Y creó también este subgénero de este tipo de películas. Así que al que no la vio, se la recomendamos. Es una película 100%. que si sos cinéfilo tenés que ver. No sé si vieron The Sure Thing, que es una del 85. No, yo Esa no no. me la vi. No. Es una romántica. Bueno, ya pasamos, ¿no? De género de mockumentary pasamos fíjense esto, ¿no? De mockumentary a género romántico. Romántico. Esta es con John, el que les gusta a ustedes, Cusack. John se llama, Sí. John Cusack. Sí, John Cusack. Que también sale en Stand By Me, ¿no? En Cusack. Ah, sí, es el hermano que murió Sí, del el hermano tío protagonista. murió. Sí. No dijimos que el protagonista es Will Wheaton. Sí, no dijimos que el protagonista es Will Wheaton, ¿no? El Will protagonista de Wheaton, es Will Wheaton. recordado por sus papeles en Star Trek, creo que Muy es. bien. Bueno, Leslie, yo lo conozco es porque Big Bang después salía Theory. en Big Bang Theory, pero si no hubiera salido en Big Bang Theory no tenía ni idea quién es. Por eso yo Bueno, no a mí me pasa conozco. igual. A mí me pasa igual. Me parece que era, o sea, me acuerdo del personaje de Star Trek, pero Sí. ni por asomo le ponía un nombre al actor. Y después de Big Bang Theory, que es uno de los némesis de Sheldon, Sí. porque no le firmó, creo,
Sí, hace de él mismo, ¿no? Hace Hace del mismo. de Will Wheaton, por eso sabemos que es Will Wheaton. Exacto, exactamente. Bueno, esta de Sure Thing es una romántica, qué sé yo, está bien. Después The Princess Bride, no sé si la vieron esta, que es una romántica Esa también también de es un época. clásico, ¿no? O sea, por lo Súper menos clásico. Son todos clásicos. Sí. Pero esta Sí, me sí. parece más que otras. No sé si vieron en algún momento cuando buscan una película en IMDb y no aparece un personaje diciendo Unconceivable. Es de esta película. ¿Ah, sí? Sí, señor. Es un personaje de esta película. No me acuerdo el nombre del actor. Wallace Shawn. Y aparece diciendo Unconceivable. Bueno, así de icónica es esta película que una de las cosas en IMDb o IMDb es Sí. de esta película. Y esa película tiene muchas frases recordadas y cosas. Sí. Digo, yo no la vi en su época, entonces me pasó que la vi más después, entonces no me pegó tanto, pero sí, está muy buena esa película. La verdad que está muy buena. Sí. Y Sí, yo tampoco me la vi de pequeño, pero esta me la vi mucho después porque, claro, porque es un clásico y tocaba vérsela. Y sí, siempre les hablan en todos lados, sobre todo ¿cómo se llama? My name is Íñigo Montoya, ¿no? exacto, Y que lo dice Íñigo como 20 Montoya. veces. And I will kill Sí. you, algo así dice. Sí, My you name kill is my Íñigo father, prepare to Montoya, you die. kill my father, prepare to die. Muy bien, memoria, por Dios. Exacto, exactamente. Así que imagínense que si Iván se acuerda de memoria, palabra por palabra, la frase de esta película es porque es un súper clásico. Hay que ver. Sí. Apuesto a que la que viene después sí la vieron. Sí, esa es otro. ¿Qué tienen para decir? Hablen, Sí. hablen un poco de esta película ustedes. Sebas, dale, Yo. dale. Esta es When Harry Met Sally. Bueno, yo creo que un poco tiene toda esta, ¿no?, relación entre ellos dos, ese conocimiento y la escena, ¿no?, en el restaurante, un poco de esa escena. Creo que si ya el restaurante era famoso, ¿no?, en Nueva York, cuando salió esta película y ella estuvo fingiendo un orgasmo en pleno restaurante, creo que lo hizo más famoso y es como un ícono que cuando uno visita Nueva York. A ver, yo creo que es una historia de amor, pero elevada, ¿no? Otro punto, ¿no? O sea, como no es la típica historia de amor, no sé, me parece que tiene como un grado más. La vi hace muchos años, no tengo tan buena memoria y creo que me quedó un poco la escena esta grabada que comentaba. No sé si Sí. vos, Iván. Para mí, a mí me gusta la película, no es mi película favorita, y eso que a mí me gustan las comedias románticas. Lo único es que mi esposa odia esta película. ¿Por qué? Y la odia, yo creo que porque no se la ha visto, pero es que Entonces, ¿cómo la puedo odiar? porque no le gusta Billy Crystal, entonces no puede Ah. soportar que Billy Crystal esté con Meg Ryan. Entonces, Qué preconcepto. desde el póster ya no la puede ver, ya no puede ver esta película. Mira. Entonces yo creo que por eso a mí eso me inclina a mí a que no me guste tanto la película, pero yo creo que antes de esta, no sé, por lo menos también es de esas películas que inician cosas, ¿no? Las comedias románticas antes de esta, Claro yo creo que que sí. no habían muchos, ¿no? Sí. Y después yo creo que esta es como la comedia romántica por excelencia de los 80, ¿no? Entonces, es de esas películas que hay que verse, ¿no? Y que tiene escenas clásicas como eso, ¿no? 100% de acuerdo. Una cosa que me olvidé, la anterior, es el personaje de Princess Bride, se llama Dread Pirate Roberts. Para los que saben un poco de internet, Dread Pirate Roberts era el que manejaba Silk Road en la Dark Web. Entonces la idea era ese personaje es siempre una persona distinta que toma ese nombre, entonces nunca pueden cortar la cabeza del que está haciendo el mal, digamos, de alguna manera, porque siempre va a reemplazar a alguien más. Así que imagínate, llegó hasta, como decíamos antes, ¿no? Son esas cosas que tienen una raíz muy, muy profunda en el pop culture en general. Sí. Este tipo de películas. Y bueno, y una más reciente que hizo, The Bucket List, esa que tiene que cumplir las 10 cosas antes de morir, ¿no? Con Jack Nicholson y con el negro, ¿cómo era que se llama? No me sé el nombre, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Que van de un lado para el otro, que van a Nepal y qué sé yo. Que ahora en adelante será conocido como el negro. El negro, sí. Hay tantos. Sí, Sí, con respeto, con respeto. Sí. Siempre hay en el grupo de amigos hay uno que es el negro.
Así que yo respondería a la pregunta que dejamos abierta en la presentación, ¿no? Si este tipo fue un genio invisible o un artesano con suerte. A mí parecer, viendo cómo es capaz de manejar tantos géneros distintos y crear tantos clásicos así en tan poco tiempo, yo no creo que eso se pueda hacer con suerte. Sí, Algo no. tenés que tener No. para lograr sacarte la lotería una y otra vez. Y a pesar de ser un director que, por eso no es la pregunta, no es tan reconocido tal vez como los grandes directores, si nos centramos en esa época de los 80 y los 90, está ahí en el top, sin lugar a dudas. Sí, sí. Yo creo que de pronto lo opacó un poco las grandes estrellas con las que trabajaba, ¿no? Yo creo que esa fue la suerte de él, que también tenía un montón de grandes actores ahí alrededor que estaban surgiendo en ese momento, pero definitivamente, o por lo menos en el mundo de la comedia, que tiene muchas películas de comedia, así como de drama, ¿no? Pero en el mundo de la comedia este tipo era respetadísimo, ¿no? Hablar de Rob Reiner. Sí, la Entonces, comedia y el drama también. No dijimos A Few Good Men, ¿no? Sí, sí, A Few Good You Men, ¿no? Can't Handle the Truth. sí. Fíjate que, como decís, este tipo trabajó con grandes actores en el pico de la carrera de estos actores. Mm. En el pico donde están en la cresta de la ola, no en cualquier momento. No los agarró con el caballo cansado. Trabajó con Billy Crystal en su mejor momento, Tom Cruise en su Jack mejor momento, Nicholson Demi también. Moore en su mejor momento, Michael Douglas, Meg Ryan, Morgan Freeman. Algo tenía el tipo. Algo Así que tiene, Sí, sí, tenía. acá nuestro amor hacia el eterno. sí, sí, sí. Y bueno, y que siempre ha estado rodeado de estas personas, ¿no? Incluso hasta el final, yo poco que oía de la tragedia que pasó con este amigo, su hijo al parecer estaba en la fiesta de Conan O'Brien, ¿no? Y Sí. salió de la fiesta de Conan O'Brien allá, tuvo como un altercado o algo así por ahí, ¿no? Entonces, pero Sí. siempre rodeado de todos estos personajes de grandes personas. Sí, activo, porque desde el 84 hasta ahora sigo haciendo películas. De hecho, el año pasado estrenó, ¿no? This is a Final Tap 2, así que súper ¿Sabés quién es prolijo. el protagonista de This is Spinal Tap, Sebas? ¿Lo tenés? Lo tenés, No, pero por ahí no lo reconoces. no. ¿Te suena Chuck McGill? Uy, sí, Chuck. Sí, mira, ahí estoy El viendo el hermano de póster. Jimmy McGill, Sí, mejor conocido como Saul Goodman. Sí, Bueno, él fue el protagonista de el This is protagonista. Spinal Tap. No me acuerdo el nombre de Michael McKean. Se Michael llama. McKean, sí. Sí. Sí, qué crack. Un crack. Otro motivo para ver This is Otro Spinal motivo Tap. para verla. Bueno, decir certificar estas películas, después de haberlo dicho, no tiene mucho sentido porque son clásicos absolutos, ¿no? Sí, señor. Así que vamos Mande el a... sello nomás. Yo creo que el sello se lo podemos poner al director de una vez, ¿no? A Sí. Rob Reiner es Sí, tal cual. Es un clásico absoluto. es un clásico. Y como es un clásico absoluto, Rob Reiner va a competir en los grados de separación de Ricardo Darín Con Richard, directamente, sí. con Richard. Acá no hay ningún actor, ni James Caan, ni Kiefer Sutherland, sino el especialista el especialista no, el director, Rob Reiner. Acá me dicen que siga, no sé qué Léelo, decía, léelo. pero que lo lea yo, ok. Vamos a sacar a Leo Graglia, a Penélope, a Javier, a Brandoni, a todos, no nos queda nadie. Creo que estamos buscando. Todavía estamos Nos buscando. borraste del La mano planeta y vacía. ahí quedó. Sí. Rob Reiner trabajó con bueno, acá me están matando entre la voz. Jean Dujardin. Dujardin. The Wolf of the Wall Street. No sé quién es este. Pero bueno. El que es un actor francés que trabajó en la película famosa, es la The Artist, ¿no? Sí. La que es en blanco y sí, negro y ya moderno. está. Sí. Sí, ya Exacto. está. Y después desapareció. Creo, Sí. al menos Después Jean, y a la volvió a vez- aparecer en la inauguración del Mundial de Rugby del ¿En serio? 2024. De ahí lo tenés vos. Sí. Ok. Bueno, el amigo Jean Dujardin trabajó con Berenice Bejo en The Artist, como acá bien decía nuestro amigo Iván. Y Berenice Bejo trabajó con Martina Guzmán en La Quietud, de Paulo Trapero. Y Martina Guzmán, la mujer de Pablo Trapero, trabajó con Darín en una gran película que se llama Carancho,
y como no le quedaba poco, también trabajó en Elefante Claro, Blanco. tal cual. Dos grandes películas de Pablito Trapero. Así que acá tenemos los grados de separación de Darín en 4. 4 movimientos. Exacto. Bien. Richard puede estar ahí invitado al funeral, ¿no? Yo creo que Puede ser, él Sí, aparece tal ahí. cual. puede ser. Como 250 millones de personas. Sí, sí. Está bien. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Pasamos directamente al deck de cartas. Y para este caso tenemos 3 elegidos: Katie Bates, James Caan y Kiefer Sutherland. Iván, ¿tenés ganas de comenzar? Bueno, comencemos con Katy, ¿no? Kathy. No se Katy. acuerdan del chiste de Lelutier, pero entonces búsquenlo, el de Kathy. Casti. Kathy. Esta es una grande, ¿no? Yo creo que es de las actrices más premiadas y sí, con mejor récord en la historia. Para mí, esta está en el Olimpo sin importar. Ya con esta actuación de Mystery, yo creo que ya se ganaba estar en el Olimpo. A mí, démele a Katy un 95 y pongámosla bien arriba. Ah, bien, bastante. Bien. Sí, muy bien. ¿Sigo yo? Sí. Sí. Bueno, a ver, yo me la acuerdo más a Kathy Bates en últimas apariciones como actriz secundaria en muchas películas. Ya siempre me encanta verla, me encanta, la adoro. Le voy a dar, yo le voy a dar 93. Y ahora Seba está haciendo caras que le va a dar Sí. 52. No, yo Katy Bates me gusta, es una gran actuación, pero después no la tengo en tantas películas. Tampoco la voy a bajar mucho. Para mí es un 89. Ok. De Katy. Ahora vamos con James Caan. James Caan, sí. James Caan es de esos tipos que están en un montón de películas clásicas que lo que pasa es que sí, yo creo que se perdió un poco más para esta época nueva, ¿no? Pero yo creo que era de los superactores del pasado. Incluso en El Padrino era casi que el actor principal, ¿no? O era el que tenía la pinta de ser el actor principal hasta que lo mataron en la película. Pero a mí es de esos grandes actores que siempre están bien. Yo lo pondría muy cercano al Olimpo. A mí James Caan es un 90 por su historia y por su trayectoria. Bueno, Estás regalado. Estás regalado. Sí, sí. Igual acá viene la nota disonante, porque a mí James Caan me cae muy mal. Muy mal. ¿sí? Y no me pregunten por qué, me cae mal y punto. Y voy a ser dictatorial acá, yo le voy a poner un 75 a este muchacho. No, pero pará. Ay. Acá hay un tema Bueno. personal, Acá te hizo algo, James. ¿Qué te hizo? Le voy a subir 2 nada más, un punto por cada uno de ustedes que está echando a bola. 77. Le quitó una novia. Le quitó una novia a A Will. mí me pasó un poco como decía Iván. O sea, lo recuerdo de películas, pero allá hace un tiempo atrás. Y después se hizo comedias, alguna cosa más para chicos. Para mí es un 88. Mira lo que te digo. Un 88. Vamos con Kiefer Sutherland. Con Kiefer. Bueno, Kiefer, yo lo conozco más como el hijo de Donald. Es un Nepo Baby, ¿no? El primer Nepo Baby. Sí, es un Nepo Baby. Sí, yo sí, pues lo recuerdo de algunas películas, pero más yo creo que para mí, o por lo menos para mi generación, es de la serie esta de 24, ¿no? Era él, ¿no? Sí. Sí. No lo tengo tan presente como un gran actor, pero sí, no le voy a dar más rodeos, le voy a dar un 75, ahí como para que tenga algo. Bien, sí, en 24, después hizo de presidente, me parece que hace bastante lo mismo. Sí. Siempre hace malo, ¿no? Qué sé yo, no sé. A mí me gusta, me cae bien, pero me parece que tiene un rango bastante limitado, le voy a dar 85. Yo solo lo tengo un poco como en la película Línea Mortal, que me había gustado mucho, pero después no lo tengo con gran recuerdo, así que le voy a dar un 78. Seguimos con las recomendaciones por 2 pesos. Creo que Iván tienes algo para recomendarnos.
Sí, pues estoy viajando en estos momentos, por eso me escucho tan mal, entonces esa es mi primera, para no me odien por mi sonido. Pero en el avión me vi esta película que salió este año que se llama Penguin Lessons. Es, bueno, una película que está situada en Argentina en los 70s, como al inicio de la dictadura, por allá en Argentina, y está narrada desde el punto de vista de un profesor de inglés que está como viajando por Latinoamérica, como que llega a cada colegio en cada país, ya ha pasado por varios colegios de Latinoamérica. Y sí, un tipo un poquito cínico, ¿no? Como que no le importan las cosas en la vida y llega a su vida este pingüino para enseñarle sus lecciones, ¿no? Es un poquito canto a la vida, ¿no? Esta película. Eh, lo cual no quiere decir que me haya parecido mala, no me pareció mala. Yo creo que es una película que está bien, que narra un poquito de los temas de los desaparecidos en Argentina, como desde otro punto de vista un poco, sí, digamos desde el punto de vista de este inglés, ¿no? De cómo lo ve. No se mete tanto en política, ¿no? Pero sí, sí muestra un poquito esta historia. Digamos que ahí de pronto lo un poco extraño es que todo el mundo en Argentina habla inglés al final. Pero bueno. Como mano uso, ¿no? Aprendieron Claro. todo con un cassette. Sí, sí, sí. Bueno, este tiene la excusa que está trabajando en el colegio inglés, ¿no? Bueno, ahí Y está. bueno, y habla, y ahí está. Pero bueno, yo creo que es una película ahí interesante si tienen un tiempito para vérsela. Yo la voy a No, ver. no esperen grandes cosas, pero sí de pronto derramar alguna lagrimita. Está. Muy bien. Bien. Y tenemos Willy Soundtracks. Que Sí, vuelve hace hacía un tiempo. rato. Sí, después de un tiempo volvimos porque Stand By Me, el soundtrack de Stand By Me, gente, es espectacular. No sé si les Buenísimo, sí. presta atención. Buenísimo. Tiene Sí. como Everyday de Buddy Holly, a Lollipop de Shortlets, tiene Yakety Yay. Lollipop la van cantando en las Lollipop, vías del exacto. tren. Ah, Lollipop, Lollipop. Exacto. Y Everyday is a- Bueno, en fin. Sí. O sea, todas, ya quería Great Balls of Fires y bueno, la de Ben King del final, Stand By Me, hay que escucharlo. Nada, está ahí en el Sí. top de los mejores soundtracks de siempre y tiene muchas otras más, ¿sí? de soul y de rock que merece la pena tener. Bien. Yo, si quieren, quería hacer una mención, quería recordar, porque en 2025 nos dejó mucha gente, desgraciadamente, y desde Diane Ladd, que por ahí no la tienen tanto, pero es la madre de Laura Dern, y bueno, es era más grande, pero tiene muchos clásicos, tuvo muchas películas que vimos, se los puedo asegurar. Recientemente Brigitte Bardot, que, Sí, hace muy ¿no? poco, ¿no? Ok. Sí. Diane Keaton, Keaton. se fue también Val Kilmer, se fue Michael Madsen, Gene Hackman y Robert Redford. Así que my homage a todos ellos Sí. serán recordados. Y también directores, bueno, Robert Redford de nuevo, que también director, Rob Reiner, del que hablamos hoy, y David Lynch. Fue un año difícil para el cine, ¿no? Se fue Sí. muchos de Sí, estos. sí, sí, sí. Pero bueno, Grandes estrellas. merecen ser recordados. Sí, sí, sí. Y por último, es un Por quiz. último. Dale, A ¿Quieren ver. jugar un poco? dale. A ver. Recordemos, esto es, yo les tiro una palabra y con esa palabra ustedes tienen que pensar en la película y sacar la película con solo una palabra, ¿ok? Tienen una sola chance para decir, si es por cada palabra que yo digo, tienen una sola chance para decir la película. A ver cómo les va. Dale. Empecemos. ¿Cuántas películas tenemos? A ver, para no dejarme ganar hoy. Porque, no, bueno, tiene que ser siempre impares para no dejarte ganar. Tiene que ser siempre impares, son 5, pero vamos rápido. Ok, Dale. listo. Primera palabra clave. Vómito. El Exorcista. Muy bien. sí. Ojo, Iván, ¿eh? Sí, sí, Tenés que estar concentrado, ¿eh? Porque acá está. Segunda Está. palabra o pista. Psicosis. ¿Qué? Ah, no, pero Uy, no. uy, 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 esto es sabor de perder, ¿eh? Para mí en mi cabeza el sonito era diferente. Son los auriculares que tenés. Que no son Sí, buena sí, calidad. sí. Sí, Bueno, sí, ponételos bien fuerte con tu oreja porque acá otra pista sonora. Esta es pom pom. Tiburón.
Muy bien, sí señor, sí señor. Muy bien, ahí me gusta recuperando, remando de abajo. Vamos. A ver, esta es un poquito más difícil, ¿eh? A ver. Bola peluda. Gremlins. ¿Critters? Muy bien, Critter, sí, me encanta esto, no está preparado, gente, ¿eh? Sí. Vamos, 2-2, esto no está Todos. A ver, preparado. el desempate, el Qué desempate. cuánta presión. Un Sí. poco de redoble de tambores. Próxima pista, látigo. Indiana Jones. ¡Sí, señor! Muy bien. Bueno, recuperaste. Vamos. Gente, sacaron todas las películas con una sola palabra. Todo lo otro que me sí. escribí lo tengo que tirar a la basura. Lo tengo que hacer más difícil la próxima. Excelente. Bueno, muchachos, próxima película, próximo episodio es Affliction. No la vi la película, si estamos hablando con Iván. Creo que no sabemos ni qué vamos a ver, pero bueno. Y la escogimos nosotros. Sí. Así que bueno, gran episodio. Una alegría estar los tres juntos nuevamente. Buena semana. Bueno, chao. Rock and roll.